el continente de Eliang, un mundo de espada y magia. Este mundo está gobernado por los más fuertes, y los más respetados son los 3 reverendos y los 4 santos. Los 4 santos fundaron 4 escuelas y sus enseñanzas se extendieron por todo el mundo, mientras que los reverendos, por el contrario, se aislaron de los problemas mundanos, y esto nadie puede cambiarlo. Al fin y al cabo, los santos y reverendos tienen el poder absoluto y sus seguidores prosperan, pero los rebeldes perecen sin posibilidad de resistencia. Sin embargo, las viejas órdenes acaban cambiando por otras nuevas, y nacen nuevos héroes. La historia comienza cuando el cielo lanza un destello que casi golpea a un lobo de 3 cabezas. Después de eso, la niebla se despejó y se pudo ver que junto con el destello, un niño cayó sobre el cachorro de 3 cabezas. Cuando el lobo de 3 cabezas vio que aquel hombre había atentado contra la vida de su hijo, estuvo a punto de comérselo. El chico, herido por la caída, se limpió la sangre y se preguntó dónde había ido a parar. De repente olió un hedor fétido y se dio la vuelta para preguntar quién había apestado. Pero, por desgracia, vio un enorme lobo de 3 cabezas, con lo que se dio cuenta de que estaba en apuros. Cuando se dio cuenta de la situación en la que se encontraba, el chico empezó inmediatamente a huir del lobo, pero este le seguía el paso. De repente, el lobo de 3 cabezas rugió con fuerza, aturdiendo al enemigo y soltando una espada helada, que el chico tuvo suerte de esquivar, tras lo cual, levantó la cabeza y vio que la hoja era capaz de atravesar la madera con facilidad, y sin perder tiempo siguió huyendo, pidiendo al lobo que dejara de perseguirle, porque había entrado en su guarida por accidente, y por lo tanto no era necesario vengarse, y de nuevo esquivando esta vez ya del aliento helado pensó que su vida era demasiado miserable, porque moriría inmediatamente después de transmigrar a este lugar. Luego lloró y llamó Troul al lobo, pues su repugnante aliento se había materializado en forma física, y encima, nunca había sido higiénico desde que nació. Y por último, el niño deseó que la hija del lobo no se casara nunca. Al oír esto, el lobo aulló y empezó a liberar aún más energía, tras lo cual lanzó una enorme bola de energía contra el chico. Como de repente, la información sobre la técnica Hua crear milagros sin fin apareció en su mente, los pasos en los que un fuerte viento aparece y la hoja dibujada crea un arco iris, mientras que la fuerza y la velocidad aumenta 3 veces. Se preguntó por qué la técnica que había aprendido de niño aparecía de repente en su mente al sentir de pronto una oleada de energía. Después de lo cual decidió tomar su vida en sus manos y utilizó el flash al instante huyendo del lobo, literalmente momentos antes de que el ataque de energía del lobo de 3 cabezas lo alcanzara. Habiendo utilizado sus nuevas habilidades, estaba lejos de sus antiguos problemas y podía tomarse un respiro. Le sorprendió que una técnica que había aprendido y que no funcionaba de niño, de repente empezara a funcionar en este mundo. De repente, vio una sombra delante de él y se dio cuenta de que le resultaba bastante familiar, tras lo cual se dio la vuelta y dijo que podía explicárselo todo. Inmediatamente después, tuvo que salir corriendo, ya que estaba claro que la bestia no iba a escuchar sus explicaciones, pero corriendo a través de los arbustos de repente se encontró en el aire y luego comenzó a caer sobre la chica que por casualidad estaba de pie allí, y aunque le gritó que huir de aquí lo más lejos posible, pero aún así cayó encima de ella, tirándola al suelo en el proceso y haciendo que se sonrojara. Inmediatamente después, la bestia los alcanzó y se dispuso a probar la carne, pero al ver a la niña en el camino se vio obligado a apartarla para que no fuera herida por las garras del monstruo, gracias a lo cual pudo hacerle una laceración con sus garras, de la que el muchacho se aseguró que había sido suya durante 1 hora. De repente, un anciano apareció de la nada y asestó un poderoso golpe con su espada, de la que el monstruo descontento fue arrojado lejos de los dos. Apartando al monstruo, preguntó a Wei si le habían herido sus arpas, y ella dijo que estaba bien porque era muy brillante, pero que sentía como si alguien más estuviera allí. A continuación, su abuelo le preguntó si ese era el muchacho que yacía a sus pies. Intenta recordar, e inmediatamente le entró el pánico al ver que estaba herido. El anciano pidió a Wei que cuidara del niño, y este se lanzó sobre la pantera nocturna para que no les molestara más. Wei cogió al chico en brazos e intentó llegar hasta él mientras sufría, pero se alegró de que al menos pudiera salvar a semejante monada. Tras perder el conocimiento, el chico se encontró en un lugar oscuro y desconocido para él, y quiso averiguar quién era y dónde estaba. De repente, vio un recuerdo en el que sus compañeros se burlaban de él.
Se burlaban de que después de leer fantasía hubiera empezado a creer en la cultivación, y también se burlaban de que fuera huérfano, pensando que era estúpido por ello. En el siguiente recuerdo la chica con la que se confesó le tiró rosas. Dijo que si no hubiera perdido la apuesta, no le habría mirado, pero no se habría acercado a él. Cuando escuchó el argumento, se dio cuenta de que se había equivocado todo el tiempo, pues realmente creía que al menos alguien le necesitaba. En el último recuerdo que estaba hablando con su amigo en el juego, que iba a ir a la tienda con su esposa, y al mismo tiempo aconsejó al niño a no sentarse así en la computadora, porque por lo que tiene no solo una niña, pero incluso los amigos no será. Los compañeros sentados a su lado se burlaron de él, llamándole perdedor que no puede separarse de su ordenador, porque se rumorea que lleva un mes sentado aquí. El chico pensó que su vida era ahora incluso peor que la de un perro callejero, y deseó que todo fuera solo su pesadilla. De repente, oyó la voz de la chica a la que había salvado, amenazándole con pegarle si no se despertaba enseguida. Medio dormido, el chico agarró a la chica del brazo y tiró de ella hacia él. Al darse cuenta de la situación en que se encontraba, soltó a la chica, y ella, cubriéndose la cara de vergüenza, le preguntó qué hacía, tras lo cual él se disculpó y le explicó que estaba un poco excitado por el sueño. De repente, oyeron a un anciano gritar con fuerza, exigiendo a Liu Feng que bajara enseguida a verle, pues había un trabajo para él. Wei empezó a empujar a Liu Feng de la cama pidiéndole que se diera prisa, porque el abuelo estaba a punto de enfadarse. Como Liu Feng ya llevaba un mes en este mundo desde su llegada, pensó con seguridad que la suerte claramente no estaba de su lado. Después de todo, había conseguido morir por la explosión de un ordenador, haciéndole caer en el continente de Yelian. Una vez que llegó a este mundo, fue inmediatamente perseguido por un lobo de 3 cabezas. Pero, por suerte, Weyer y su abuelo lo rescataron e incluso se lo llevaron con ellos. En el continente de Elian, cualquiera puede desarrollar poderes físicos y mágicos. Hay 11 niveles de poder. Los que han alcanzado el 9º nivel se llaman maestros y los del 10º nivel, santos. Pero solo los que han alcanzado el nivel más alto pueden convertirse en reverendo. E incluso hay leyendas de que existe un nivel superior. La mayoría de la población es de nivel 3 o 4, mientras que el abuelo de Ake es un espadachín de nivel 5 y Weyer es discípula de uno de los 4 santos, Lan Di, y lo único que tiene Liu Feng es la técnica Huaxia, aunque era completamente inútil, pero cuando era joven creía que era la más fuerte, realmente creía que era fuerte, y después de dedicarle mucho tiempo se quedó sin nada, pero de repente funcionó en este mundo. Pero no funcionó así, y espera desarrollarla con la magia de este mundo. Sintió que no estaba tan mal en este mundo, pues no tenía nada que perder en el mundo pasado. De repente, Weyer le echó en cara la ropa a Liu Feng y, llamándole vago, le ordenó que se vistiera. En cuanto Liu Feng se cambió de ropa, Weyer se alegró de que el atuendo le sentara bien e incluso dijo que parecía un mercenario. Intentando abrocharse la correa preguntó a Weyer si era un cumplido o un insulto, pero no pudo soportar más ver cómo torturaba la ropa y, llamándole idiota, decidió hacerlo ella misma. Al mirarla, Liu Feng se maravilló de que una chica tan mona pudiera tratarle tan bien. Abajo, los clientes ya gritaban para que Weyer les trajera bebidas. Cuando terminó con los pedidos, entregó una montaña de platos a Liu Feng, advirtiéndole que no rompiera nada, pues de lo contrario moriría a manos de su abuelo. De repente, alguien abrió bruscamente la puerta de la taberna llamando la atención de todos los presentes. Liu Feng se estiró, terminando por fin de lavar la montaña de platos que le había dado la taberna. De repente, Weyer se acercó sigilosamente a él y le tocó la cara con el dedo. Empezó a gritarle y a llamarle idiota, porque había cogido demasiados platos a la vez, y si se le caía uno por eso, el abuelo le mataría en el acto. Weyer le dijo que antes solía ser así de descuidada, pero una vez su abuelo la castigó y desde entonces actuaba con más consideración, y Liu Feng se disculpó con ella por vergüenza, prometiendo no volver a hacerlo. De repente, recordó un incidente y le preguntó a Liu Feng por qué había decidido salvarla a pesar de que no se conocían.
y Liu Feng explicó torpemente que no podía no salvarla entonces. Después de todo, él fue quien les trajo a la bestia, y después de todo, la vida de ella era mucho más importante que la suya. Después de todo, ni siquiera tiene a nadie que se preocupe por él, e incluso si muriera entonces, nadie se preocuparía por él. Pero inesperadamente, Weyer le gritó y le preguntó cómo podía decir tal cosa. Al fin y al cabo, ella le necesita y él también se ha convertido en parte de su familia. Al oír esto, Liu Feng sonrió por el hecho de haberse convertido en parte de la familia de alguien y pensó que Weyer era linda. De repente, un desconocido con escolta se acercó a ellos y gritó a Liu Feng, señalándole con el dedo. Exigió inmediatamente a Liu Feng que se alejara lo más posible de su futura esposa. Al oír esto, Liu Feng se quedó estupefacto por lo que había oído, e inmediatamente le preguntó a Weyer al respecto, a lo que ella respondió que aquel tipo no era en absoluto su prometido. Exigió al muchacho que se fuera por donde había venido, pues ella tenía derecho a elegir a su propio novio, por lo que preguntó si su abuelo sabía de este vagabundo. Gai le pidió que no olvidara que es discípula de un santo al que Lan Di, el presidente de la Academia Lan Xing, respeta enormemente. En respuesta, Weyer gritó que era un invitado de su familia, y exigió que no se le volviera a insultar así, y que prefería morir antes que casarse con alguien como él. El aristócrata se enfadó por lo que oyó, pero el asistente le recordó lo que había dicho el maestro. Entonces le pidió a Weyer que no le hiciera enfadar porque solo le preocupaba que se ofendiera, y no debería renunciar a él tan fácilmente. Después de todo, su padre es el amo de esta ciudad. Liu Feng se asombró de que el padre de este mocoso fuera el amo de la ciudad, pero Weyer le aconsejó que se olvidara de él y simplemente regresara. El aristócrata advirtió a Weyer que no podía dejarle, pues si se casaba con él, su padre le pagaría la matrícula en Xinlan, y debe ir a Xinlan, ya que allí estudian magos y guerreros de élite, todos ellos de famosas familias aristocráticas, y si no se casa con él, seguirá siendo una mendiga como el chico de al lado. Liu Feng no iba a tolerar que Weyer fuera tratada así, y llamándola bastarda, le explicó que había insultado a Weyer al pensar que se casaría con él por dinero. Uno de los subordinados del aristócrata no aguantó más y se ofreció a darle una lección al impertinente. Este no iba a tolerarlo más y ordenó a Liu Feng que no lo matara, sino que solo le diera una paliza para que supiera a dónde pertenecía. Después de lo cual, Liu Feng agarró la mano de Weyer y utilizó pasos de huracán para evadir fácilmente los ataques de los enemigos, y se acercó al aristócrata. Le dijo al aristócrata que no podía hacerle nada, pues solo sabía mandar y amedrentar a los débiles durante días enteros, lo que le ponía en ridículo. Al fin y al cabo, no es más que un vulgar matón que solo cubre las espaldas de su padre. Al oír esto, el aristócrata no pudo tolerar más a este insolente y levantó su espada para deshacerse de él, pero Liu Feng evadió fácilmente sus ataques, y se vio obligado a admitir que con tales habilidades con la espada, ni siquiera sería capaz de tocarle. Después de lo cual, decidió alimentar al enemigo con su puño, haciendo que su escolta se moviera con más celo hacia Liu Feng, pero para su consternación, Liu Feng fue lo suficientemente rápido como para golpearlo sin siquiera recibir un rasguño. Después de clasificar a los escoltas, Liu Feng pensó en cómo los pasos de huracán eran de hecho una habilidad útil, ya que eran tan fuertes que su fuerza era capaz de triplicarse también. Incluso tuvo la sensación de que se trataba de la misma fuerza mencionada en Huaxia, y puesto que su energía interna se había abierto, significaba que había comenzado oficialmente a cultivar la técnica Huaxia, y resultó que el combate era la mejor manera de convertirse en el más fuerte, pero aún así no podía darse cuenta del nivel de fuerza que tenía en este mundo. Weyer dijo que no sabía que Liu Feng tuviera tal poder, a lo que él respondió que él mismo no lo sabía antes. Y entonces recordó lo que había hecho y preguntó si se meterían en problemas por golpear al hijo del amo de la ciudad. Y Weyer le explicó que era culpa suya, ya que se habían abalanzado, y que si venía con su padre, ella se limitaría a quejarse al profesor. Al oír esto, Liu Feng pudo calmarse y agarró a Weyer y le dijo que debían volver, de lo contrario llegarían tarde y el abuelo les haría pasar un mal rato. Weyer se preguntaba por qué una persona sin poderes mágicos era capaz de hacer palpitar su corazón. Ella no podía entender cómo una persona sin energía física era capaz de hacer frente a espadachines de nivel 4, y los movimientos que utiliza le permitían moverse con una velocidad increíble y no importa cómo se mire, pero está claro que es algo inusual.
cual, Weyer se preguntó quién era, pero inmediatamente decidió olvidarlo, ya que no era tan importante. Después de lo cual, Weyer sugirió a Liu Feng ir al mercado. Después de todo, ella había oído que algo nuevo sería traído al mercado hoy, y Liu Feng aceptó inmediatamente. Al volver del mercado, un satisfecho Liu Feng tarareaba una canción de amor. Double Jierer le preguntó a Liu Feng por qué estaba tan alegre hoy, a lo que respondió que hoy había podido mejorar la técnica de Huaxia, y además de poder correr, también podía utilizar la técnica sobre objetos. Double Jierer no entendía lo que era Huaxia y volvió a preguntar, pero Liu Feng se rió e hizo una mueca y dijo que no diría lo que era. Luego la levantó por encima de la cintura y le dijo que solo había una cosa que necesitaba saber, y era que él podía protegerla en el futuro, y le preguntó si eso la conmovía. Encontrándose en tal situación, Double Jierer se sonrojó y solo pudo pensar que Liu Feng se había acercado demasiado, y al cabo de un momento le dio una palmada exigiéndole que la soltara, y Liu Feng gimió de dolor tratando de entender cómo había sucedido. Inmediatamente después corrió hacia la taberna y gritó que el que llegara el último lavaría los platos, ante lo cual Barer se ofendió y le exigió que se detuviera, ya que había hecho trampa al correr primero. Tras llegar el primero a la taberna, Liu Feng abrió inmediatamente la puerta con fuerza y gritó al anciano para que le saludara. Inmediatamente vio que los cadáveres de los clientes estaban esparcidos por la taberna, y que el abuelo herido estaba en manos del enemigo. Al ver a Weyer, inmediatamente comenzó a rogarle que huyera de aquí ahora mismo. Después, Lei Ting, que era el señor de la ciudad de Rongma, saludó a Berer. En cuanto Lei Nu vio a Liu Feng, le señaló inmediatamente y le dijo a su padre que le había humillado y llamado basura a su familia. Al ver todo esto, Liu Feng se puso furioso y comenzó a desatar su poder para hacer frente a sus enemigos. Después, con pasos de huracán, comenzó a acercarse rápidamente a Lei Ting, exigiéndole que soltara a su abuelo. Sin embargo, Lei Ting solo llamó a Liu Feng un niño bastante ruidoso, y pensó que este truco era divertido, pero seguía siendo demasiado lento. Cuando Liu Feng se acercó, Lei Ting utilizó solo uno de sus dedos para lanzarlo directamente contra la pared. Double Jierer temió por Liu Feng y amenazó a Lei Ting diciéndole que se lo contaría a su maestro. Incluso después de oír esto, Lei Ting decidió usar sus poderes. Le dijo que no volvería a ver a su maestro y que quería utilizarla para contactar con los santos, pero como ella no estaba interesada en ello, no tuvo más remedio que eliminar el problema. Después de eso, Berer comenzó a ser envuelta en energía oscura, apretándola de modo que no podía respirar ni lanzar hechizos. Liu Feng se despertó del golpe e inmediatamente corrió hacia Lei Ting, exigiéndole que se detuviera, pero de repente le lanzó a su abuelo, tirándolos a ambos al suelo, tras lo cual, invocó inmediatamente la espada liberando algo de energía. Inmediatamente se la lanzó a Liu Feng, pero su abuelo le salvó cubriéndole. El abuelo de Ake pidió que Liu Feng agarrara a Double Jierer y huyeran de aquí. Mientras tanto él detendría a Lei Ting, pues no eran rivales para él. Pero Lei Ting agitó la mano preguntando a su hermano por qué tenía tantas ganas de morir, tras lo cual cerró la mano en un puño y se quitó la vida sin piedad. Tras ver la muerte de su abuelo, Berer desató todo su poder para romper los grilletes. Lei Ting elogió a Weyer por mostrar fuerza e inmediatamente empleó aún más fuerza. A partir de ese momento, los grilletes oscuros comenzaron a apretarse, causándole un dolor increíble aún mayor. Pero en ese mismo momento, Liu Feng consiguió levantarse y se disponía a noquear a Lei Ting, pero Lei Nu se dio cuenta y advirtió a su padre, tras lo cual, este utilizó perezosamente un poco de tarima para lanzar a Liu Feng contra la pared. Le pidió que no muriera tan rápido, pues debía ver el final. Lei Ting sabía que a Werer siempre le había gustado su hijo, y por eso se ofreció a llevarla ahora mismo. Al oír esto, Liu Feng empezó a amenazar a Lei Nu con castigarla si la tocaba aunque fuera con un dedo, pero solo sonrió ante esto. Lei Nu llamó basura a Liu Feng al amenazarla, porque no había manera de que pudiera salvarla. Lei Nu comenzó a desgarrar las ropas de Double Jierer burlándose de que ella, siendo una de las santas, no pudiera resistirse, mientras le gritaba que la soltara.
Al ver esto, Liu Feng hirvió de ira y fue capaz de desatar aún más fuerza que antes de romper los grilletes. Le Teng no pudo evitar calificar este truco de interesante, pero aún así Liu Feng era demasiado débil comparado con él. Liu Feng le preguntó qué pasaba con los santos con talento, a lo que Lei Teng respondió que mientras no se convirtieran en verdaderos santos, no era difícil deshacerse de ellos, y si la profesora Berer lo encuentra, simplemente le contará cómo un desconocido apareció en su puerta tras lo cual la mató sin piedad, y luego le dará su cabeza, después de lo cual, Lei Teng sugirió que Liu Feng debería morir e irse al infierno en paz, tras lo cual, oyó a Werer exigir a Lei Nu que se marchara ya y un momento después, se oyó una explosión. Al volverse, Lei Teng vio que Werer había conseguido librarse de sus grilletes. De repente empezó a reunir toda su energía creando un cristal azul. De los ojos de Weir brotaron lágrimas y pidió a Liu Feng que no se preocupara por ella. Lei Teng se dio cuenta inmediatamente de que Weir iba a suicidarse junto con él y fue a detenerla, pero ya era demasiado tarde para evitar la explosión. Liu Feng se sorprendió de lo que hacía Double Jiarer y extendió la mano llamándola. Admitió que estaba muy contenta de estar cerca de él y le deseó suerte. Liu Feng se precipitó hacia ella para evitar que muriera, pero de repente, el espacio empezó a crujir, después de lo cual, todavía se hizo añicos, y todo lo que Liu Feng fue capaz de agarrar era una cinta de Werer. Todo lo que quedaba de la taberna era una ruina ardiente por la autodetonación de Berer, pero incluso después de algo así, Lei Teng pudo escapar con su asustado hijo. Al mismo tiempo, Liu Feng cayó de un portal que apareció lejos de Ciudad Rongma. Después de volver en sí, Liu Feng recogió inmediatamente la cinta perteneciente a Berer, y sujetándolo contra su pecho juró que mataría a ese bastardo y los vengaría. Después de lo cual, Liu Feng se dio cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba, pero estaba decidido a volver y vengarse. De repente, se produce una gran explosión en las inmediaciones que crea un velo de humo. De repente apareció un dragón negro y dos guerreros lucharon por él, discutiendo sobre quién lo mataría. Pero, por desgracia para ellos, el mero movimiento del enorme dragón fue suficiente para hacerles daño. Después de lo cual, miró a Liu Feng y pensó que era una emboscada, pero inmediatamente lo negó ya que estaba solo, y decidí comérmelo sin más, ya que es la mejor manera de no pensar en ello para nada. De repente, percibió un olor peculiar y decidió que podría tratarse de un terrícola, pero sus breves cavilaciones fueron interrumpidas de inmediato cuando una lluvia de flechas comenzó a volar hacia él. Desgraciadamente, una de las flechas le pasó volando y fue directa hacia Liu Feng. De repente, el dragón negro cubrió a Liu Feng, causándole graves heridas. Liu Feng se sorprendió de que el dragón le hubiera salvado y le preguntó por qué le había salvado, pero el dragón solo pensaba en que un puñado de insectos de nivel 7 se atrevían a atacarle. Esta flecha fue disparada por un anciano con un arco mata-dragones, tras lo cual las fuerzas restantes de la gente se dirigieron inmediatamente hacia el dragón, preparándose para matarlo a él y al sospechoso que estaba a su lado, ya que después de matar al dragón podrán capturar sus huevos sin problemas. Uno de los guerreros usó fuego meteórico, pero el dragón no lo esquivó, cubriendo a Liu Feng con su ala, lo que solo hizo que Liu Feng tuviera más ganas de saber por qué le protegía. El dragón negro se volvió hacia Liu Feng y le dijo que él se encargaría de esa gente mientras huía muy lejos, pero Liu Feng no pudo moverse ni un solo paso, al ver la escena de su abuelo cubriéndole de nuevo. Recordando cómo mataron al abuelo de Ake, se preguntó por qué otros le protegían. Los guerreros atacaron de nuevo al dragón preparándose para asestarle un único golpe, pero de repente, Liu Feng gritó y empezó a liberar una enorme cantidad de energía. La sangre del dragón entró en su cuerpo, haciendo que su caparazón ya no aguantara su fuerza momentáneamente aumentada y empezara a resquebrajarse. Y en el mismo instante, Liu Feng utilizó el poder del aura de liberación de la furia del dragón. El dragón no tuvo tiempo de recuperarse del inesperado giro de los acontecimientos, pero de repente el chico estaba justo al lado de los enemigos, y él estaba a punto de enviar a estas personas directamente al infierno. El guerrero de pelo verde le dijo a Liu Feng que la rabia no podría darle nada. De repente, una chica saltó delante de él, que inmediatamente sacó un hacha para golpearle. Gritó que no se interpusiera en su camino, pero para su sorpresa, fue capaz de detener su hacha con el puño sin ningún problema. De repente, hubo una explosión, dispersando tanto a Liu Feng como a la chica del hacha.
El dragón barrió a Liu Feng con su cola y le dijo que se apartara, ya que se trataba de maestros de nivel sagrado con armas sagradas. Al aterrizar, la chica se interesó de inmediato por quién era su oponente, pues no entendía cómo era capaz de resistir su viento. De repente, Liu Feng pudo liberarse del agarre de la cola de dragón e inmediatamente se precipitó hacia la chica, transportándose al instante a sus espaldas. Estaba a punto de derribarla con una sola patada. De repente, su golpe fue bloqueado por el martillo del hombre de pelo verde. Después de eso, Liu Feng voló hacia atrás unos 10 metros, destruyendo el suelo en el proceso. Aprovechando la diferencia de distancia, el hombre de pelo verde utilizó inmediatamente su martillo para lanzar varios proyectiles contra Liu Feng, pero el dragón lo bloqueó, diciéndole que tuviera cuidado, porque sus oponentes tienen una bendición, y su poder está casi a la par con el de los santos. Cuando Liu Feng escuchó esto, no pudo evitar pensar en ello. Aunque eran fuertes, difícilmente estaban a la altura de ese tipo, y Liu Feng se sintió horrorizado al pensar que su fuerza debía ser simplemente inimaginable. De repente, Liu Feng escupió una copiosa cantidad de sangre y trató de comprender lo que le estaba ocurriendo. Sus fuerzas estaban agotadas y los efectos de la furia del dragón ya habían pasado. Liu Feng se desmayó, y el dragón negro se distrajo inmediatamente apartándose de su oponente, y aprovechando la oportunidad, el líder enemigo asestó inmediatamente un golpe furtivo. La chica gritó a los demás que no se quedaran sentados y fueran con ella a vencer al debilitado dragón. Por eso, el dragón no tuvo más remedio que agarrar al niño y volar lo más lejos posible utilizando la magia. El anciano y el cazador de dragones, junto con el resto de los arqueros, comenzaron inmediatamente a disparar al blanco. El líder de estos guerreros lanzó su espada al dragón gritando que querían escapar por el portal, pero era demasiado tarde, ya que se abrió un portal y el dragón negro voló inmediatamente hacia él. El hombre de pelo verde no se alegró de que el dragón negro y el chico pudieran escapar, pero el líder del grupo dijo que había conseguido lanzar su espada contra el dragón, y la chica del hacha pidió que no se preocuparan ya que había conseguido hechizarlos. Al cabo de un rato, Liu Feng se despertó de nuevo en un lugar que le resultaba desconocido. De repente, oyó la voz de un hombre que estaba cerca. Dijo que se llamaba Yate y que le había salvado. Al pensar en quién podría haberle salvado, Liu Feng se dio cuenta inmediatamente de que la espada que llevaba en el pecho le resultaba familiar, y el hombre le mostró un cuerno preguntándole por qué no lo reconocía en forma humana. Tras darse cuenta de que se trataba de un dragón negro, Liu Feng le dio las gracias de inmediato y decidió ayudar al dragón a sacar la espada. Pero en cuanto Liu Feng tocó la espada, el dragón empezó a gemir de dolor y a gritar que no podía ser arrancado así como así, porque lo mataría, haciéndole sangrar abundantemente. Liu Feng retiró inmediatamente las manos y, sin darse cuenta de lo que había hecho, empezó a disculparse diciendo que no era su intención, pero el dragón le entregó inmediatamente el objeto para que pudiera jugar con él en el futuro. Liu Feng preguntó si Yate estaba bien, a lo que él respondió que estaba perfectamente bien. Después de todo, esta herida sanaría en un mes. Poniéndose en pie, Yate les dijo que estaban en su fortaleza y que hacía mucho tiempo que no se la encontraba, y también dijo que eran personas de 4 imperios y diferentes regimientos mercenarios, y que estaban tratando de robar su huevo de dragón. Entonces dijo que se lo enseñaría, pero al ver lo que hacía Liu Feng le preguntó por qué escondía el huevo en un vertedero, a lo que respondió que sería más difícil de encontrar, y al poco rato, levantó el huevo brillante con una sonrisa de satisfacción. Cuando Liu Feng lo vio, pensó que solo era un huevo grande, pero Yate le sugirió que mirara a su chica, así que Liu Feng tuvo que preguntarle por qué estaba seguro de que era una chica, pero él dijo que definitivamente era una chica y que el huevo había nacido de él. Yate cuenta que hace unos 6 meses se despertó y descubrió que era un dragón negro, y después escupió ese mismo huevo y empezó a amamantarlo, y como el huevo salió de su boca, sin duda era suyo, y también supuso que todos los huevos se ponían así. Después de escuchar esto, Liu Feng no podía estar en desacuerdo con las palabras de Yate, pero seguía siendo extraño. De repente, Yate le tendió un huevo y le dijo que se lo regalaba, y que Liu Feng era muy valiente por atreverse a correr por este extraño mundo que no era la Tierra.
Al oír hablar de la tierra, Liu Feng empezó inmediatamente a preguntar al dragón cómo sabía de ella, y si todavía había gente de allí, y Yate explicó que se había encontrado con ella en los 6 meses que había pasado en este mundo. Así de repente, se puso la mano en la herida y dijo con un gemido. El apoyo de Liu Feng no le ayudó mucho y se estaba poniendo peor. Liu Feng le preguntó a Yate qué le había pasado a su herida y si podía curársela, y Yate dijo que no debía morir porque era un dragón, después de lo cual pidió que no se preocuparan por él, ya que aún podía hacer bromas. Yate supuso que Liu Feng se preguntaba por qué demonios la gente se atrevía a atacar a un dragón. Liu Feng confirmó la especulación del dragón, porque por lo que él sabe, no hay ni 100 dragones en este mundo, así que se preguntó por qué alguien se atreve a atacarle, queriendo robarle el huevo, porque otros dragones pueden vengarse. Yate dijo que los dragones solían proteger a los suyos, pero hace muchos años un dragón negro robó un huevo del dios dragón, por lo que los dragones negros fueron expulsados del clan de los dragones y dejaron de estar bajo su protección, y entonces la gente que quería conseguir el poder de los dragones se enteró de ello. Necesitan un huevo de dragón, ya que los humanos aún son bastante débiles e incapaces de someter a un dragón adulto, e incluso él ha sido víctima de ello. Todo el día quieren robarle el huevo. Si pudiera encontrar el camino de vuelta a la tierra, volvería a ella. Es un lugar roto donde no se puede jugar con el móvil y por eso la gente no quiere quedarse aquí. Liu Feng creía al dragón, pero se preguntaba por qué su poder había despertado en este lugar concreto y qué le estaba pasando. Yate explicó que la fuerza de Liu Feng era realmente extraña, y que no había nada parecido en este mundo. No tenía fluctuaciones espirituales ni mágicas, pero su poder de combate no era débil, y le preguntó cómo lo hacía, y Liu Feng explicó que ni él mismo lo sabe, pero que probablemente tenga que ver con algún tipo de ejercicio interno que esté haciendo, tras lo cual Yate explicó que podía deberse a que él era diferente, y que su propio poder era distinto de los poderes de este mundo, pero por lo que parecía, ya había vivido en este mundo durante algún tiempo, por lo que Yata sentía curiosidad por saber cómo Liu Feng había podido entrar solo en este bosque. Cuando Liu Feng oyó esto, volvió a recordar el incidente y dijo que quería matar a alguien y enviar al cielo las almas del abuelo de Wei Er, y a que, tras oír esto, el dragón le dijo inmediatamente a Liu Feng que Wei Er aún podía salvarse porque había una diosa de la vida en este mundo, y según la leyenda, era solo cuestión de minutos para ella, pero eso era solo si él podía encontrarla. Liu Feng se dio cuenta de que realmente tenía una oportunidad y empezó a preguntar a Yate sobre cómo encontrar a la diosa de la vida. De repente, la cueva empezó a derrumbarse y Yate se dio cuenta enseguida de que eran las vibraciones de la gente y se preguntó cómo habían encontrado el lugar. Entonces vio una mariposa azul que claramente no debería estar aquí e inmediatamente la destruyó dándose cuenta de que estaba rastreando magia. Le dijo a Liu Feng que volvería a usar la magia teletransportadora y se marcharía con su chica, y le pidió que no se preocupara por él, ya que no tendría ningún problema en huir de la gente, después de lo cual, le lanzó una espada a Liu Feng y le dijo que lo encontraría después de arreglar las cosas aquí. Le dijo que esta espada era un arma sagrada, pero también que no había que usarla demasiado a menudo o sentiría el retroceso. Liu Feng pensó que aunque era débil, siempre estaba protegido, por lo que debía hacerse mucho más fuerte para poder resucitar a Double Gear y protegerla a ella y al huevo de dragón. De repente, un portal se abrió cerca de Liu Feng, y comenzó a caer en él. Y en el mismo momento, se produjeron nuevas vibraciones espirituales capaces de interrumpir el portal, y le gritó a Liu Feng cayendo en el portal que no entrara en él, pues el proceso de teletransporte se había interrumpido. Li Feng interrogó al dragón sobre lo que había dicho, pues ya era demasiado tarde para hacer nada y en ese momento, la sangre goteaba de su herida, que golpeó justo en la superficie del huevo de dragón haciendo que comenzara a emitir energía, y en un momento, Liu Feng y su hija dragón ya habían sido completamente absorbidos por el portal. Inmediatamente después, Liu Feng fue transportado de nuevo a una zona desconocida para él, que era el territorio de los grilletes. Pero cuando el portal se abrió en lo alto del cielo, Liu Feng no tuvo la suerte de caer de espaldas. Levantándose del suelo, intentó recordar lo que Yate quería decirle cuando, de repente, se dio cuenta de que su huevo se había roto. De repente, el huevo empezó a emitir luz de nuevo haciendo pensar a Liu Feng que estaba a punto de explotar.
y un momento después, el huevo estalló lanzando lejos a Liu Feng y creando una enorme columna de humo. Entonces lo miró de cerca y vio que del huevo había nacido un pequeño dragón chino. Liu Feng decidió coger a esta monada entre sus manos y empezó a acariciarla, pensando si realmente era una niña. Así de repente, el dragón Qin tomó forma humana e inmediatamente golpeó a Liu Feng. Luego se frotó el lugar donde se había dado el golpe. Miró el silbato del dragón y le preguntó dónde había aprendido a hacer eso. Pero el dragón Qin no iba a tolerar su mirada y golpeó de nuevo para darle una lección, e inmediatamente creó su propia ropa mientras Liu Feng se quejaba de derramar demasiada sangre por dar a luz a un dragón Qin tan descarado. Y ya te había dicho que tenía una niña, pero nació un niño. Pero al cabo de un rato habló, suspiró y preguntó por qué tenía que molestarse con él. De repente, el dragón se le subió a la cabeza y dijo que tenía hambre, lo que hizo que Liu Feng se asustara y cubriéndose los pezones con las manos dijo que esperaba que los dragones no bebieran leche. El dragón respondió que quería carne, y Liu Feng tuvo que acceder a buscarle comida, ya que su joven cuerpo necesitaba alimento. Tras lo cual, Liu Feng desenvainó su espada e inmediatamente utilizó pasos de tormenta. Al cabo de un tiempo la gente llegó al lugar del teletransporte. Uno de los guerreros dijo que llegaban demasiado tarde pues los invitados ya se habían marchado. Se preguntaba si podría ser un dragón o un humano, pues durante todo un siglo no había aparecido nadie lo suficientemente fuerte en estas tierras. Después de una hora, Liu Feng todavía era capaz de atrapar la presa y ya la estaba preparando delante del hambriento dragón, y en cuanto la carne estuvo lista, el dragón Qin la cogió inmediatamente y empezó a comérsela, mirando a Liu Feng, pero este empezó a poner excusas de que ahora no tenía hambre, y el dragón Qin podía tomárselo con calma. Después de probar la carne, el dragón Qin dijo que la carne tenía un sabor bastante mediocre y que no estaba contento con ella. Después de eso, Liu Feng recordó que Yate nunca había dado el nombre de su hijo, así que decidió inventar uno él mismo, y como el dragón nació de forma tan espectacular, se llamará Xiao Jin, que significa efecto especial. Al ver la cara del hombre dragón, Liu Feng pensó que al poner esa cara, el hombre dragón estaba intentando burlarse de su nivel cultural. Al terminar de comer, Xiao Jin se tumbó a los pies de Liu Feng y le pidió que no le molestara mientras dormía. Mirando al dragón dormido, Liu Feng esperaba que Yate pudiera escapar sin ningún accidente, pero como había confiado en su hijo, estaba obligado a cuidar de él. Debe hacerse más fuerte para resucitar a Barer y proteger a todos. Después de mirar alrededor de la zona, Liu Feng pensó que este era un gran lugar para practicar, después de lo cual tendría que reunir pistas sobre la diosa de la vida, y luego encontraría a Yate también. Después de un rato en el palacio principal del Imperio Xinlan, Yadi Senkou estaba leyendo un libro cuando de repente le llegó un informe. El espía le informó de que tenía un mensaje del equipo enviado a por los huevos de dragón, habían fracasado en la misión, y el dragón negro había logrado escapar. Al oír esto, Yadi Senkou se enfureció y los llamó a todos despreciables, porque incluso con sus armas sagradas, no podían luchar contra un dragón, pero el espía explicó que se debía al ayudante del dragón, que era un niño de pelo y ojos negros, y sus subordinados ya estaban buscando rastros de él, pero Yadi Senkou le dijo al espía que no era necesario, ya que tenía otros planes. 10 días después, Liu Feng y el cachorro de dragón yacían rodeados de carteles que decían carne. Después de un rato de este tipo de pasatiempos, se oyó un ruido sordo de Xiao Jin, y se quejó de que no podía soportarlo más. Pero Liu Feng le pidió que no se preocupara por eso, y que se centrara en la caza. Y justo después, se les acercó un lobo que quería comerse una sabrosa carne. De repente, alguien le dijo a su jefe que había visto a alguien. Los mercenarios pensaron que Liu Feng les estaba pidiendo ayuda ya que estaba siendo perseguido por un lobo rojo de 7º nivel, de ahí que decidieran rescatarlo. Pero inmediatamente Beita sugirió que todo era demasiado sospechoso, todo porque llevan bastante tiempo dando vueltas y no han encontrado nada, y las señales alrededor del chico parecen muy sospechosas. El jefe le dijo a Bit que la cautela es un buen rasgo, pero ese chico está claro que ahora tiene problemas. Creía que el lobo rojo nunca perdería ante ellos, así que ordenó a Aerfa, Couber y Sigema que le siguieran, e inmediatamente se abalanzaron todos juntos sobre el lobo rojo. De repente,
repente, el lobo pasó volando por delante de su pelotón de un salto y consiguió esquivar sus ataques. Después de eso, los mercenarios se dieron cuenta de que las fuerzas no eran iguales y empezaron a escabullirse. Pero huyendo, el jefe gritó a Liu Feng que se salvara mientras desviaban al lobo lejos de él. Sin almuerzo, Xiao Jin comenzó a sollozar. Después de todo, habían estado esperando a este lobo todo el día. Pero Liu Feng le dijo que los mercenarios solo intentaban salvarlos, y por lo tanto no pueden quedarse de brazos cruzados. Los mercenarios huyeron despavoridos del lobo, preguntándose por qué seguía persiguiéndolos. El gnomo estaba decepcionado porque el jefe se hacía el duro a pesar de que no podía matar a un lobo de nivel 7, y el gnomo ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de su hermana. De repente, el jefe, que corría delante de todos, tropezó con una roca y, para sorpresa de los demás, cayó al suelo, lo que el lobo rojo aprovechó inmediatamente y saltó sobre su presa. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, alguien hendió al lobo en el aire. Liu Feng mató al lobo sin problemas y dio las gracias al mercenario por haberle salvado. De repente, Xiao Jin aterrizó sobre la cabeza de Liu Feng y empezó a gritar que quería carne. Por la noche del mismo día, los mercenarios con Liu Feng y el Dragón King disfrutaron de la carne del lobo. El jefe se sorprendió de lo talentoso que era Liu Feng y admitió que no había pensado en que se convirtiera en el señuelo de alguien. Liu Feng explicó que había atraído a las bestias con señales y se había tumbado en el suelo fingiendo que ya estaba muerto, pero que el lobo solo corrió tras ellos cuando los vio. Después de mirar al niño, el jefe preguntó a Liu Feng cómo podía caber tanto en él, y qué estaban haciendo aquí en primer lugar. Liu Feng les dijo que no tenían a dónde ir y que estaban perdidos y no sabían a dónde ir. Al oír esto, el jefe inmediatamente le dio una palmada en el hombro a Liu Feng y le dijo que no se preocupara. Después de todo, era un Ken que conocía bien todo el continente, y si quería ir a algún sitio, solo tenía que pedírselo. Liu Feng se alegró al oír esto e inmediatamente le preguntó a Ken si sabía dónde estaba la diosa de la vida, tras lo cual Ken solo pudo frotarse la cabeza y admitir que no sabía nada de la diosa de la vida. Entonces Beita decidió contarle que hacía muchos años, cuando había terminado la guerra de los dioses, todos los dioses del mundo habían cesado sus actividades, y desde entonces nadie había vuelto a ver a la diosa de la vida. Cuando Liu Feng escuchó esto, se desesperó. No sabía qué hacer a continuación, porque probablemente no había forma de resucitar a Weier. Ken intentó consolar a Liu Feng diciéndole que si nadie la había visto nunca, no significaba que no se pudiera encontrar a la diosa de la vida, y también podría unirse a su escuadrón, porque convirtiéndose en mercenario podría entrar en el gremio de mercenarios y comprar toda la información que necesitara. Y lo más importante es que podrá emprender la búsqueda y, una vez recompensado, ya no tendrá que pensar en la comida, la bebida, los peces gordos y la carne. Liu Feng y Xiao Jin aceptaron de inmediato, porque lo único que Liu Feng quería era encontrar a la diosa de la vida, mientras que Xiao Jin solo soñaba con comida deliciosa. Inmediatamente después, Ken sacó un montón de papeles y le dijo que tenía que firmarlos para unirse a sus filas, y empezó a contarme que ese contrato contenía de todo: liquidaciones de seguros por tratamiento médico, vacaciones pagadas, vivienda, subsidio de comida, invalidez, seguro de fallecimiento. Liu Feng le pidió que parara, y dijo que firmaría porque ya le dolía la cabeza de todo esto. Al cabo de un rato los mercenarios alcanzaron su objetivo. Era el centro de operaciones del Imperio Humano, la fortaleza del ocaso. Al entrar en la ciudad, los mercenarios se dirigieron inmediatamente a la taberna para celebrar la incorporación al escuadrón. Quien explicó a Liu Feng que esta taberna era la mejor de la fortaleza del atardecer, y aunque era pequeña, tenía muchos tipos de vino. La anfitriona le sirvió entonces la cerveza de sangre de dragón que habían pedido. Xiao Jin estaba descontento por ser el único que tomaba zumo, así que decidió pedirle a la anfitriona que le diera también una cerveza más fuerte. La anfitriona sonrió con satisfacción y le preguntó qué edad tenía para beber semejante cosa, pues el alcohol es muy perjudicial para los adultos. Ji Xiao Jin le dijo con orgullo que, si se contaba su tiempo en el huevo, ya tenía más de 100 años, lo que hizo que la mujer se sorprendiera, pero al cabo de un momento se rió, ya que el niño pensaba que era un
un dragón, y Liu Feng le tapó la boca y le dijo que le gustaba presumir. Después, la señora le dijo a Xiao Jin que primero tenía que trabajar y que jugaría con él más tarde. Xiao Jin tiró de Liu Feng por el cuello y le preguntó por qué no le dejaba admitir que era un dragón. Después de todo, si su hermana se enteraba, podría gustarle. Liu Feng miró a su alrededor por si había oídos de más y le susurró a Xiao Jin que aquí había demasiada gente, y que si confesaba, todos empezarían a darle caza. Al oír que podría ser asesinado, Xiao Jin se asustó y aún así accedió a guardar silencio al respecto. De repente, Ken se acercó a ellos y preguntó al deprimido Xiao Jin si tenía hambre, y prometió que invitaría a Xiao Jin a todo lo que pidiera. Xiao Jin quedó encantado con esta sugerencia e inmediatamente llamó a la bella hermana para que le trajera un menú. Al cabo de unos minutos, Xiao Jin ya estaba masticando la carne mientras Liu Feng le preguntaba a Ken si realmente había mercaderes que conocieran a la diosa de la vida. Ken explicó que ahora se encontraban en la fortaleza del atardecer, el lugar donde se reunían la mayoría de los mercaderes, y que cualquier información que quisieras encontrar solo tenías que acercarte a la taberna de los mercenarios. Luego señaló con el dedo una mesa cercana y explicó que allí estaban sentados los comerciantes a los que iban a entrevistar. Al cabo de un rato, Ken y Liu Feng estaban agotados tras preguntar por ahí, durante el cual no aprendieron nada, y Ken decidió preguntar para qué buscaba Liu Feng a la diosa de la vida, tras lo cual añadió si buscaba la inmortalidad. Y Liu Feng explicó que la buscaba para devolver a la vida a las personas importantes para él. Ken se sintió complacido con lo que oía y elogió a Liu Feng por lo cariñoso y justo que era. Luego admitió que se alegraba de poder ser su amigo, cuando de repente se oyeron gritos procedentes de otra parte de la taberna. La gente no podía creer cómo un niño podía hacer algo así. Liu Feng temió que Xiao Jin hubiera hecho algo para delatarlo y se dirigió hacia él, pero en el acto, vio a Xiao Jin comiéndose una montaña entera de comida con sus pequeños mofletes. Ken estaba asombrado de lo mucho que podía comer este chico, y temía pensar en el gasto, y Liu Feng solo podía excusarse en que Xiao Jin aún estaba creciendo y por eso comía tanto. De repente, un grupo de personas liderado por el subjefe del regimiento de mercenarios rapsodianos, Wu Kai, entró en la taberna. Al verlos, Ken agarró inmediatamente a Liu Feng y le dijo que debían marcharse ya que habían tenido varios conflictos con su regimiento Rapsodia, y siempre querían vengarse, especialmente hoy que venían en grupo. Pero, afortunadamente, Haika y su regimiento no emprendieron ninguna acción hostil y se limitaron a despatarrarse en una silla. Al mismo tiempo, a Ken se le acercaron unos conocidos suyos que decidieron saludarle, y Ken sugirió a Liu Feng que le acompañara para presentárselos. Wu Kai le contaba a la chica lo buena que estaba la carne de aquí y le ofreció probarla, pero la casera tuvo que disculparse porque ya no les quedaba carne. Después, Wu Kai ofreció a su novia garras de dragón fritas porque también son muy sabrosas, pero la anfitriona volvió a disculparse y, al preguntarle qué les quedaba, dijo que no les quedaba carne y que solo tenían verduras. Wu Kai preguntó cómo era posible que hubieran podido vender toda la carne tan rápidamente, y la anfitriona señaló a Liu Feng diciendo que toda la carne había sido pedida por otro cliente del bar, quien había contado a sus conocidos cómo Liu Feng era capaz de matar a un lobo rojo de séptimo nivel con un solo golpe, pero se negaron a creerlo. De repente, Wu Kai se acercó a ellos y le preguntó a su viejo conocido que no sé cómo no había muerto con los orcos de la estepa, porque el regimiento de mercenarios Rapsodia les había preparado un gran funeral, pero Ken lo había estropeado todo. Ken se enfadó por lo que dijo Wu Kai y le gritó que se había pasado, pero este decidió recordarle que Ken acababa de fanfarronear. Se preguntó cómo ese mocoso podía matar a un lobo rojo de nivel 7 si ni siquiera tenía espíritu de batalla, tras lo cual empezó a reírse a carcajadas. Pero Ken siguió admitiendo que era cierto, tras lo cual Wu Kai sugirió que Liu Feng le matara, y si no caía, demostraría que Kenonce no era más que un derrochador. Liu Feng accedió pero ofreció subir la apuesta. La apuesta era que si Wu Kai perdía, abandonaría este lugar para siempre, y Wu Kai lo aceptó de buen grado mientras comenzaba a dar rienda suelta a su espíritu de lucha, pero Ken se dio cuenta de algo y prohibió a Liu Feng que le atacara, porque Wu Kai había mentido y ya estaba en el nivel 8. Liu Feng le pidió a Kenonce que tuviera fe en él y le pidiera prestada una pipa a la casera. Liu Feng le explicó a Wu Kai que ni siquiera necesitaría una espada, y que una pipa estaría bien,
después de lo cual, Liu Feng levantó el tubo hacia el cuello de Wu Kai y liberó su poder. Iba a vengarse de Wu Kai por atreverse a ofender a su amigo. La gente que estaba mirando se sorprendió ante el chico que se volvió loco y desafió a Wu Kai, y empezaron a interrogar a Kenonce sobre si su amigo estaría bien, porque Wu Kai parece muy cabreado. Kenonce reflexionó que aunque confiaba en que Liu Feng estaría bien, la fuerza de Wu Kai iba más allá de lo imaginable, lo que le hizo temer. Después de todo, el hermano Liu y Wu Kai se pelean por él y si no cree en él, ¿es digno de ser llamado su amigo? Kenonce dijo una vez más que había visto a Liu Feng derrotar al lobo rojo con sus propios ojos con un solo golpe de espada, por lo que estaba convencido de que Wu Kai claramente no era un oponente que pudiera derrotar fácilmente a Liu Feng, y si alguien no cree, está dispuesto a discutir con él, tras lo cual sus conocidos deciden alegremente arrebatarle a Kenonce no solo su dinero, sino también su orgullo. Wu Kai se abalanzó sobre Liu Feng esperando poder derrotarlo fácilmente. Liu Feng, por su parte, decidió probar un nuevo truco que había aprendido el otro día con la técnica de Huaxia, y se concentró, empezando a recitar un hechizo misterioso. Luego se dividió en dos Liu Feng mientras esquivaba el ataque de Wu Kai, y le dio a Wu Kai dos poderosos golpes con la ayuda de los tubos, lo que le hizo retroceder tanto que incluso la pared de la taberna se abrió paso. Liu Feng supuso que Wu Kai no se despertaría hoy, y admitió que hoy casi pierde, porque no era fácil hacer algo así con una pipa. El público se sorprendió de que Wu Kai fuera derrotado de un puñetazo, lo que hizo que algunos pensaran que les había mentido sobre su nivel. Kenonce se rió a carcajadas y calificó al hermano de Liu Feng de increíble, pues era capaz de hacer algo que nadie esperaba. Entonces exigió dinero a los que habían perdido la discusión, pero estos se negaron diciendo que, sin duda, se había confabulado con Kai. Los hombres de Kai corrieron hacia él y levantando al jefe le dijeron a Kense que tendría que pagar por lo que había hecho. Después de eso, huyeron del bar, y Liu Feng estaba convencido de que no importaba en qué mundo estuviera una persona, los villanos siempre dirían lo mismo. Al cabo de un rato, Kenonce vino corriendo hacia Liu Feng y alabó su brillantez, porque era capaz de ganar tanto dinero, y por eso estaba dispuesto a darle a Liu Feng la mitad, pero Liu Feng se ofreció a darle el dinero a los mercenarios. Después de eso, Kenonce se acercó a Liu Feng y le susurró que Wu Kai era muy testarudo, y que el líder del regimiento, Mo Tu, definitivamente no le perdonaría. Liu Feng le dio las gracias a Kenonce y le dijo que cogería a Xiao Jin y se marcharía inmediatamente. Kense tiró el oro sobre la mesa y pidió a la anfitriona que contara todo lo que estaba roto, prometiendo reparar todos los daños. Cogiendo la bolsa, la azafata preguntó qué hacer con el resto, a lo que Kense le dijo que podía quedarse el resto como propina, pero, por desgracia, dijo que se refería a que no era suficiente para pagar la comida y lo que se rompiera. Al recibir el cheque, Ken se quedó asombrado. Preguntó a Xiao Jin cuántas raciones había comido y este le contestó que solo 9 y que con eso se había llenado. Un rato más tarde, Kenonce con Liu Feng y Xiao Jin estaban caminando por el bosque. Liu Feng agradeció al hermano de Ken por mostrar bondad. Después de todo, la culpa recaía enteramente sobre él, y que no solo dio todo su dinero, sino que también pagó la fianza de su ropa. Este respondió que no había ningún problema con ello, pues Liu Feng ya era como su propio hermano. Luego frunció el ceño recordando la enorme deuda de la taberna. De repente se oyó un susurro y alguien con una capa salió a su encuentro ofreciéndose a ganar algo de dinero. En el patio trasero del regimiento de mercenarios, la gente se ahogaba en el líquido negro suplicando a Motu que lo salvara, y prometiendo que no volverían a fallar. Y en cuanto se ahogaron, los compañeros de Wu Kai corrieron hacia el lodo negro y le informaron de que el subjefe había sido derrotado. Motu preguntó a qué se referían y le dijeron que todo se debía al nuevo chico del escuadrón, Kenonce, y que también había sido capaz de derrotar a Wu Kai de un solo puñetazo. Justo después, un hombre delgado que era el jefe de su gremio apareció de entre el lodo negro y preguntó cómo Wu Kai podía caer tan fácilmente si era de rango 8 y no había forma de que Kenonce pudiera contratar a un guerrero tan fuerte, por lo que quería verle.
uno de los miembros del gremio explicó que, según el informe de los exploradores, el escuadrón de Kenonce se estaba trasladando al gremio de mercenarios. Después de un tiempo, el gremio de mercenarios, Liu Feng preguntó cómo había hecho el hermano Ken para devolverles la ropa y él contestó que se había humillado mucho delante de la casera hasta que le devolvió la ropa. Entonces Liu Feng preguntó si podrían aceptar una misión de clase C de aquel hombre misterioso si se convertía en un mercenario de nivel 7, a lo que Ken respondió que un regimiento de mercenarios no puede aceptar misiones por encima de su nivel y si Liu Feng resultaba ser de nivel 7 o superior, su escuadrón sería ascendido a clase C, lo que significa que podrán ganar más y tener suficiente incluso para pagar su deuda de la taberna. Liu Feng pensó en el reciente incidente. Le pareció sospechoso que tuviera una misión en sus manos tan fácilmente, pero de repente, el hermano Ken le dio una palmada en el hombro a Liu Feng interrumpiendo sus pensamientos y le dijo que ya habían llegado, tras lo cual le explicó que podía usar esta piedra para averiguar su nivel de fuerza. Liu Feng se acercó al recepcionista y le explicó que era la primera vez que estaba aquí y que, por tanto, quería apuntarse a una prueba de habilidad para evaluar su fuerza, y este le dijo que se dirigiera a la piedra del centro y la golpeara con todas sus fuerzas. Liu Feng se acercó a la piedra e inmediatamente la golpeó, pero no hubo ningún resultado especial. El administrador se sorprendió por esto ya que no pasó nada y le preguntó a Liu Feng que si no había sido un puñetazo, podría haber sido magia, lo que él rechazó inmediatamente. El administrador se enfadó por lo que oyó y preguntó cómo alguien podía no tener magia o espíritu, y la gente a su alrededor empezó a agradecer a Liu Feng por la graciosa actuación. Después de todo, él quería convertirse en un guerrero sin espíritu, tras lo cual, un hombre con cicatrices se acercó a Liu Feng, le agarró de la ropa y le dijo que sí era una completa basura, más le valía llegar pronto a casa y no volver a salir. Liu Feng exigió que le soltaran, pero el hombre se rió porque este tipo de tonterías también intentan ser gas. De repente, Liu Feng golpeó al hombre en la cara y lo tiró al suelo, y le pedía a la recepcionista que lo volviera a revisar. Inmediatamente después, una mujer entró en la sala y preguntó quién estaba haciendo ruido aquí, porque según las normas, las peleas en el gremio de la asociación estaban prohibidas. Esa mujer era la presidenta del gremio de mercenarios de la Fortaleza del Atardecer, Sophie. En cuanto vieron a la señorita Sophie, todos los presentes empezaron a babear por ella. Incluso Liu Feng estaba de acuerdo en que era demasiado sexy. Preguntó si lo había hecho él, y Liu Feng señaló al hombre que estaba detrás diciendo que era el atacante y que solo se estaba defendiendo. Después, la recepcionista se acercó a Sophie y le mintió sobre lo ocurrido, y ella se sorprendió de que un hombre sin magia ni espíritu hubiera decidido convertirse en mercenario. Pero Liu Feng explicó que lo único que se necesitaba para ser mercenario era fuerza, y él la tenía. No tuvo ningún problema en aceptar, pero como la prueba de la piedra era inútil, decidió probar ella misma su poder. Le explicó que si ganaba, le daría un título de mercenario, pero que si perdía, se largaría de aquí, ya que estaba harta de basura que solo sabía dar bonitos discursos. Liu Feng aceptó que, puesto que era la líder del gremio, dependía de ella, pero le recordó que las peleas estaban prohibidas en el gremio, y ella estuvo de acuerdo con eso, pero luego añadió que ella es el reglamento. Mientras tanto, la nariz de Kense ya sangraba profusamente. Dijo que la señorita Sophie es increíble. Por el bien de la amistad y el deber tiene que apoyar a su hermano, pero al mismo tiempo es un fan de la señorita Sophie y no quiere verla perder. Así de repente, Xiao Jin le exigió que dejara de dudar y que, puesto que era un hombre, siguiera a su corazón. Inmediatamente después comenzó a apoyar a la señorita Sophie en esta lucha, y Ken se sorprendió de la facilidad con la que se puso de su lado. Tan pronto como la lucha comenzó, Sophie estaba inmediatamente delante de Liu Feng usando su ataque asesino, pero de repente ella pasó a través de él como si fuera una ilusión. Se quedó asombrada y trató de averiguar cómo había sido capaz de esquivar su ataque, tras lo cual, se dio la vuelta al instante y volvió a acuchillarle, pero el ataque, una vez más, no produjo ningún resultado. Intentaba averiguar lo fuerte que era, ya que era capaz de esquivar cada uno de sus ataques. Como no quería perder, decidió utilizar un truco propio, tras lo cual, atacó instantáneamente a Liu Feng cortándole unos mechones de pelo, haciéndole preguntarse si se trataba de una ilusión, pero inmediatamente llegó a la conclusión de que ella estaba acelerando de repente. Supuso que utilizaba la técnica para superar su límite y aumentar su velocidad.
y así se vio obligado a admitir que efectivamente era una loca, pues incluso en esta situación estaba dispuesta a jugarse la vida. Decidió que tenía que detenerla cuanto antes. Sophie iba a terminar el combate de un puñetazo y utilizó la técnica Stormwind. Así de repente, Liu Feng fue capaz de bloquear su puñetazo con facilidad, sorprendiéndola al mismo tiempo. Le pidió que parara, porque no tenía sentido utilizar técnicas que podían hacerle daño. Sophie quedó aturdida por aquel golpe, pero aún así reconoció que había perdido. Liu Feng ya no podía esperar a ver la calificación en sus manos, cuando de repente Sophie le preguntó si quería algo más. Llevó a Liu Feng a su despacho y le dijo que solo estaban ellos dos y que si quería pedirle algo, no fuera tímido. Al oír esto, se preguntó si realmente cumpliría alguna petición. Sophie se mostró bastante feroz durante la pelea, y ahora intenta seducirle, lo que solo puede significar que quiere algo de él. Liu Feng le dijo que solo quería cualificarse como mercenario y que no le interesaba nada más. Al oír eso, se pasó el dedo por los labios decepcionada y le preguntó si estaba interesado en ella, a lo que él respondió que aún no sabían en qué podían interesarse el uno por el otro, por lo que volvió a decir que solo quería cualificaciones, a lo que ella accedió diciendo que había superado la prueba. Liu Feng se sobresaltó al ser puesto a prueba cuando la señorita Sophie golpeó de repente la mesa con la mano, asustándole aún más. Levantándose de la silla, le dijo sin rodeos que quería aceptarlo como compañero de equipo, así que decidió volver a presentarse. Se llama Sophie y es una de las herederas del gremio de mercenarios. Cada heredero tiene su propio regimiento y necesita un ayudante fuerte como él. Después de todo, su persona y su fuerza son buenas, y si se une, puede pedirle cualquier cosa. Al oír esto, Liu Feng preguntó si ella comprobó a los demás de esta manera también, a lo que ella respondió que solo había unos pocos como él en el mundo, y que por eso era el primero al que llamaba así, y si se une, pasará a ocupar el puesto de comandante, y además su salario se duplicará y obtendrá un porcentaje de las misiones. Pero Liu Feng se disculpó porque no le interesaba, tras lo cual ella le preguntó por qué se había negado. Después de todo le había ofrecido unas condiciones bastante generosas, pero volvió a disculparse por ello, ya que tuvo que rechazar la oferta por motivos personales. Al oír esto, Sophie se enfadó y golpeó el cartel del mercenario contra la mesa. Ella le dijo que no podía pasar la prueba de la piedra, y según las reglas, las insignias de mercenario solo se podían dar a nivel de tasador, y como ella era nivel 7, no podía dar una insignia superior al nivel 7. Tomando la señal de Liu Feng, dijo que el nivel 7 sería suficiente para él e inmediatamente dio las gracias a Sophie y se fue. Apretando el puño, prometió que se acordaría de él, y tarde o temprano, pero sin duda se uniría a su escuadrón. Al cabo de un rato, Liu Feng y Kenon se llegaron a la casa de los socios, y Ken empezó inmediatamente a golpear con fuerza la puerta llamando a Erfu y Beita, gritando que tenían que celebrar el ascenso del grupo a clase C, pero al no oír respuesta, decidió que habían vuelto a beber sin él y abrió la puerta de una patada. Pero no fue hasta que vieron la habitación de Liu Feng con Kenonce cuando se dieron cuenta de que lo suyo iba mal. La casa había sido destrozada y en la pared había una inscripción ensangrentada: pagarás por lo que has hecho, con la firma de Motu. Liu Feng se enfadó, apretó el puño y se dirigió a Motu para que se arrepintiera de haber chocado con ellos. Cuando Kenon se bloqueó de repente la entrada, le pidió a Liu Feng que no fuera allí, ya que era claramente una emboscada, y Motu estaba en la cima del nivel 8, aunque se habían llevado a Beita, pero no había forma de que Kenon se dejara que el hermano de Liu Feng cayera directamente en una trampa. Liu Feng preguntó si Kenon se quería que Beita muriera, y Xiao Jin dijo que definitivamente lo salvarían. Ken se ofreció entonces a denunciar el asunto a las fuerzas del orden, pero Liu Feng rechazó esta sugerencia diciendo que si les importaba, de ninguna manera dejarían que el regimiento rapsodiano hiciera lo que quisiera. Kenon se trató de explicar a Liu Feng que no tenían otra opción, y al final Liu Feng estuvo de acuerdo con Ken. Le dijo que iría e informaría mañana. Kenon se decidió tranquilizar a Liu Feng y le dijo que matar estaba prohibido en la fortaleza del atardecer y por lo tanto Motu no se atrevería a hacerlo. Y Liu Feng asintió diciendo que eso esperaba. A Kenon se le pareció muy sospechosa la facilidad con la que Liu Feng estaba de acuerdo con él, y le propuso salir a comer, pues después de un largo día de trabajo
embargo ambos estaban muy cansados. Al oír hablar de la comida, la saliva de Xiao Jin fluyó de inmediato, y Kenon se le preguntó qué quería comer, a lo que él respondió que quería carne, mucha carne. Por la noche del mismo día, Kenon se emborrachó y se quedó dormido, con Xiao Jin despatarrado a su lado. En su sueño, Kenon se prometió salvar a Beita, y una vez que Liu Feng se aseguró de que dormían profundamente, se dirigió inmediatamente hacia el cuartel general del regimiento mercenario de Motu. En cuanto Liu Feng se acercó al cuartel general, fue rodeado inmediatamente por los hombres de Motu. Liu Feng ni siquiera se sorprendió, ya que confiaba en las palabras del hermano Ken, y en un abrir y cerrar de ojos se ocupó de todos los atacantes, tras lo cual dio un paso y un instante después apareció un círculo mágico a su alrededor. Inmediatamente después, saltó esquivando las llamas que salían del círculo. Se dio cuenta de que probablemente había un mago escondido aquí en alguna parte, y miró a su alrededor para verlo oculto tras el follaje. Luego lanzó su espada sagrada, haciendo que el mago se asustara y se desmayara. Recuperando su espada, Liu Feng se sorprendió de lo sencillo que había sido todo, y no podía entender cómo Motu se atrevía a dejar morir a sus hombres. De repente, Liu Feng oyó una voz. Esa persona supuso que Liu Feng era el que había derrotado a Wu Kai. Liu Feng se dio la vuelta, esperando que Motu estuviera allí, pero no estaba, y dijo que mataría a Liu Feng. Después de lo cual, Liu Feng decidió caminar hacia la dirección de donde provenía la voz de Motu, pero al llegar al lugar no lo encontró y le ordenó que dejara de esconderse, a lo que él respondió que no se escondía. Inmediatamente después, el suelo bajo los pies de Liu Feng empezó a convertirse en barro y a engullirle, después de lo cual, estaba rodeado y ya se estaba preparando para atacar a Liu Feng con todas sus fuerzas. Liu Feng empezó a blandir su espada, intentando liberarse del pantano, pero la voz de Motu desde el pantano le dijo que no tenía sentido y que no había forma de que pudiera golpear su cuerpo. De repente, Motu ordenó a los arqueros que atacaran y Liu Feng se puso inmediatamente a cubierto, pero nadie le atacó, y todos los arqueros desaparecieron haciendo que Liu Feng no pudiera entender lo que estaba pasando. Inmediatamente después, una chica pelirroja apareció en la pared y le entregó un látigo a Liu Feng. Su voz le sonó familiar, y agarró el látigo inmediatamente, después de lo cual fue sacado. Justo cuando Motu preguntó de repente a dónde iba, empezó a levantarse tierra del suelo, después de lo cual, tomó la forma de un enorme golem de barro y trató de agarrar a Liu Feng, pero Liu Feng respondió que no iba a huir y cortó el brazo del golem en pedazos, pero este inmediatamente comenzó a regenerarse, sorprendiendo a Liu Feng con la velocidad de regeneración. Inmediatamente después, Liu Feng sintió por fin una superficie sólida bajo sus pies mientras era arrastrado hacia afuera. Mirando a su alrededor, se preguntó si se habría deshecho de toda esa gente, a lo que ella respondió que todo se debía a una potente droga que provoca mareos instantáneos. De repente, un golem de barro decide interrumpir la conversación y lanzarles un enorme trozo de barro, que Liu Feng y la mujer fueron capaces de esquivar fácilmente. Liu Feng dijo que necesitaban encontrar el punto débil del monstruo ya que se estaba recuperando rápidamente, y lo más importante, encontrar a Motu. La mujer explicó que Motu se esconde en un pantano donde se vuelve completamente invisible, por lo que lo único que tienen que hacer es destruir el pantano, después de lo cual comenzó a disparar una multitud de orbes azules, lo que convirtió al golem de barro en hielo con un toque. Al ver esto, Liu Feng reconoció que era realmente fuerte y preguntó qué era, a lo que ella respondió que solo era un pequeño regalo preparado para Motu. La mujer exigió que Motu no volviera a mostrarse ante ellos o lo convertiría en una estatua igual de gélida, tras lo cual Motu atravesó el barro helado y salió del golem. Preguntó a la desconocida quién era, a lo que ella respondió que no era tan importante, sobre todo porque su oponente no era ella. Motu le preguntó si creía que podría asustarlo con una congelación normal, tras lo cual, Liu Feng saltó hacia él y le gritó que dejara de hablar y se muriera, pero en cuanto Liu Feng se acercó, Motu se inclinó inmediatamente y empezó a suplicar clemencia a Liu Feng. Se disculpó y esperó que Liu Feng pudiera perdonarle por el error que había cometido, después de lo cual, comenzó a ofrecer dinero Liu Feng, e incluso las niñas si solo quería. Pero Liu Feng se mantuvo inflexible y ordenó al hombre que soltara a Beita. Motu respondió que lo haría sin ningún problema, pero antes de hacerlo,
pero le gustaría mostrar una cosa. Inmediatamente después, lanzó un pergamino con un sello mágico a Liu Feng. Así de repente, Liu Feng se puso a sus espaldas esquivando el ataque furtivo, y antes de que Motu se diera cuenta de que estaba a sus espaldas, Liu Feng ya le había atacado. No fue hasta un momento después que perforó a Mo que dijo que no necesitaba saberlo. La mujer elogió a Liu Feng por tan buena jugada, así que decidió preguntarle quién era. Entonces saltó de la pared y le dijo que no se pusiera nervioso porque era ella. Inesperadamente, pero bajo la máscara estaba Sophie. Se alegró de haber tenido la suerte de acudir en su ayuda a tiempo, de lo contrario no habría podido escapar del problema, e inmediatamente corrió hacia Liu Feng preguntándole cómo debía agradecerle por haberla salvado, pero no guardó la espada y empezó a interrogarla sobre qué hacía aquí y para qué le ayudaba, a lo que ella respondió que todo porque le gustaba y además Motu era lo suficientemente peligroso para él, así que decidió ayudar a su futuro líder. Y Liu Feng le recordó que no le había prometido unirse a su regimiento, ante lo cual ella sonrió con satisfacción y decidió actuar con más dureza. Inmediatamente después de eso, sacó un enorme cheque de la nada. Incluía 5 botellas de potente medicina por 200 de oro, 30 hechizos de hielo por 100 de oro, y sus honorarios de aparición de 200 de oro. Liu Feng se sorprendió de los honorarios de aparición, y dijo que sería difícil pagar por todo esto, y ella accedió, porque no solo era una mercenaria de nivel 7, sino que además era la presidenta del gremio de mercenarios de la Fortaleza del Atardecer, lo que hacía que la tarifa de aparición fuera tan alta, y si se tenían en cuenta algunos otros puntos, sería de 8.000, pero por una conocida, estaba dispuesta a bajar el precio a 7.000. A continuación, le entregó un pergamino y le explicó que en él estaban anotados todos los detalles del pago, y que podía retocarlos personalmente. Bueno, si no tiene dinero, puede trabajar para ella para pagar su deuda, y será comandante de regimiento, por lo que Liu Feng suspiró y dijo que encontraría otra forma de pagar su deuda, pero que no se uniría al regimiento, y Sophie aceptó, tras lo cual se ofreció a limpiar el desastre. Al cabo de un rato, Sophie explica a Liu Feng que sus amigos fueron hipnotizados por Moti y que, por lo tanto, no recordarán nada de lo sucedido. Y también añadió que, aunque ella es la responsable de las consecuencias, por supuesto que correrá con todos los gastos. Liu Feng le dio las gracias y admitió que antes había pensado que no era una mujer muy amable, pero aún así resultó ser buena. Sophie preguntó de qué tipo de mujer hablaba, y él se frotó la cabeza entendiendo lo que ella quería decir, pero ella dijo que no importaba, porque mucha gente la percibía igual. Cualquiera que quiera entrar en el mundo de los mercenarios tiene que estar preparado para enfrentarse a las calumnias, y al cabo de un tiempo ya estaba acostumbrada. Liu Feng dijo que en su tierra natal hay un proverbio que reza: cuantas más calumnias sufras, más elogios recibirás, y admitió que es realmente asombroso. Tras reflexionar sobre el proverbio, Sophie sonrió y se lo agradeció a Liu Feng. Después de todo era el primero que podía entenderla tan bien. Liu Feng se alegró de haber sido capaz de levantarle el ánimo, ya que de repente dijo que le condonaría otros 1000 oros de su deuda, y oliendo una oportunidad dijo que en su tierra había muchos más proverbios buenos, pero Sophie le contestó que era inútil, y que aunque pudiera decir más, no le cortaría el cheque. Entonces él empezó a rogarle que escuchara un proverbio más, a lo que ella respondió que no le daría más cheques. Después se rieron juntos de la situación, y decidieron darse la mano en honor de su conocimiento, pues ahora eran amigos. Por la mañana, que envió a los compañeros rescatados y empezó a preguntar a Liu Feng si estaba con el regimiento Rapsodia, pero el hombre empezó a poner excusas de que no estaba con ellos y sus socios fueron traídos por Sophie. De todos modos, aunque hayan vuelto, ahora hay que despertarlos. Y entonces Ken se dio cuenta de que, puesto que el hechizo los había dormido, necesitaban encontrar a un mago que pudiera ayudarlos e inmediatamente salió a buscar uno. Al quedarse solo con los durmientes, Liu Feng pensó en las palabras de Motu, el que dijo que tenía muy poca experiencia en combate, pero ¿dónde encontrar un oponente lo bastante fuerte para enfrentarse a él? Entonces se dio cuenta de cómo conseguir un oponente gratis y creó su doble en el espejo.
Justo después empezaron a luchar. El doble solo tenía el 30% de su fuerza, pero la ventaja era que le era completamente obediente y no tenía sentimientos ni miedo a que le hicieran daño, lo que le convertía en el oponente perfecto, pero con su fuerza actual, solo podía mantenerlo durante 3 minutos, lo que significaba que lo mejor era utilizarlo solo en situaciones críticas. De repente, Kensei apareció cerca, gritando que estaban en problemas porque todo el regimiento Rapsoda había entrado en el edificio durante la noche y ahora todo el mundo en la ciudad estaba hablando de ello. De repente, se dio cuenta de que había 2 hermanos Liu Feng de pie delante de él a la vez en lugar de solo uno, después de lo cual decidió frotarse los ojos pensando que seguía dormido, y tras abrir los ojos, se dio cuenta de que efectivamente se lo había imaginado, con lo que Liu Feng le preguntó qué había pasado, y el hermano Ken, devolviéndome la expresión asustada de su rostro, me dijo que la noche anterior todo el regimiento de la Rapsodia había entrado en el edificio tras lo cual había desaparecido. De repente, oyeron los pasos de alguien, y cuando Kenon se lo vio, era demasiado fuerte. El desconocido con capa le dijo a Liu Feng que sabía lo que había hecho y que, por lo tanto, debía ir con él. Kenon se preguntó al desconocido quién era y por qué quería llevarse a Liu Feng, a lo que el forastero contestó a Ken que no era asunto suyo, y que si no quería retirarse, el regimiento de mercenarios de fuego sería destinado fuera de la fortaleza. Después, Liu Feng le dijo al hermano Ken que todo iba bien y que hablaría con él. Liu Feng explicó que si ese tipo quería causar problemas, saldría fácilmente. Me pidió que le esperara, pues volvería muy pronto. Xiao Jin le explicó que solo tenía que volver rápidamente. Después de todo, le había prometido llevarlo al mercado. Por último, Kenon se pidió a Liu Feng que tuviera cuidado con este tipo de personas. Al cabo de un rato, Liu Feng y el desconocido se alejaron bastante de la ciudad. De repente, el hombre se detuvo y le dijo a Liu Feng que podía parar ya que el terreno Sengren estaba más lejos. El desconocido se quitó entonces la capucha y dijo que era el capitán del equipo de orden público de la Fortaleza del Atardecer y que se llamaba Ao, de lo cual Liu Feng se sorprendió ante una persona tan importante y le preguntó qué necesitaba de él, y el capitán explicó que quiere ser amigos ya que Liu Feng es bastante sorprendente y le gustaría saber acerca de su maestro. Liu Feng sospechó inmediatamente que algo iba mal, porque no quería ser amigo, sino recabar información. Tras reflexionar, dijo que su profesor se había sentido decepcionado por la incompetencia del alumno y que, por tanto, no tenía derecho a llamarle por su nombre, después de lo cual, este decidió que si Liu Feng no hablaba de ello, podría preguntar por otra cosa, y preguntó directamente si Liu Feng era culpable de lo ocurrido al regimiento Rapsodia. Liu Feng se sorprendió por lo que oía y preguntó de qué hablaba, y el capitán explicó que un grupo de mercenarios del regimiento Rapsodia desapareció anoche y su capitán fue encontrado muerto, y el más sospechoso en esto es Liu Feng, pero al oír la calumnia Liu Feng exigió pruebas. Después de eso, el capitán desenvainó su espada y dijo que lo había hecho todo cualitativamente, lo que hacía imposible encontrar ninguna pista, así que decidió simplemente matar a Liu Feng sin importarle si es un asesino o no. De cualquier manera recordaba sus crímenes, y Liu Feng se preguntó si era correcto que el capitán de las fuerzas del orden defendiera la justicia de esta manera, y por lo tanto no era de extrañar que el regimiento de mercenarios Rapsodia hubiera permanecido en la Fortaleza del Atardecer durante tantos años. Al oír hablar de justicia, el capitán sonrió, explicó que aquel cuyo puño era más grande era el justo, y como era invencible, naturalmente tendría razón siempre, dado que la lucha era inevitable. Liu Feng decidió preguntar si la fuerza del capitán estaba realmente en la cima del rango 9 en este momento. El capitán respondió inmediatamente que era cierto, tras lo cual preguntó a Liu Feng si tenía miedo. Liu Feng estaba satisfecho con lo que oía, creía que si ganaba ahora, podría volver y vengar a Wei. Inmediatamente después, el capitán Ao anunció el comienzo de la batalla e inmediatamente usó un golpe de viento para atravesar rápidamente a Liu Feng con su espada, pero de repente estaba detrás de él y su espada estaba lista para golpear. Reaccionando a tiempo, el capitán Ao se dio la vuelta al instante y ya se anticipaba a acabar con la vida de su oponente,
pero Liu Feng fue capaz de bloquear su poderoso puñetazo y mantenerse en pie, aguantando a duras penas el ataque de su oponente. Liu Feng no tuvo más remedio que admitir que era realmente fuerte. El capitán Ao elogió a Liu Feng por ser capaz de bloquear su puñetazo, y reconoció que sus habilidades iban más allá de lo que había previsto. Incluso su espada no era fácil, pero por desgracia, aún no era capaz de desplegar todo su potencial. Ao dijo que los ataques de Liu Feng eran extraños, ya que no utilizaban ninguna magia o espíritu, y la forma en que desapareció de repente hizo que se interesara aún más por él. Diciendo esto, el capitán Ao asestó una vez más su poderoso golpe, pero Liu Feng fue una vez más capaz de esquivar el ataque y al instante se movió detrás de su espalda. Inmediatamente después, el capitán golpeó su espalda, pero Liu Feng pudo esquivar de nuevo. Liu Feng estaba asustado por lo rápidos que eran los ataques del enemigo, pero tenía poca energía interna, de ahí que solo pueda usar un truco, y bloqueó la onda que apareció del último ataque de Ao. De repente, el capitán Ao apuntó su espada al suelo y dijo que por fin lo entendía. Se dio cuenta de que Liu Feng estaba tratando de privarle de su espada, y eso era porque Liu Feng tenía un truco para aumentar significativamente su fuerza, y también su cuerpo raro, clon, aunque su efecto es bueno, pero obviamente no se puede usar a voluntad, por lo que hay que limitar el número de usos o consumen más energía. Estaba seguro de que había acertado, aunque su poder era extraño, no le hacía invulnerable, y sus habilidades de lucha eran peores que las de Ao. Después de decir eso, una armadura de fuego apareció alrededor del cuerpo de Ao, y le dijo a Liu Feng que ahora estaba claramente acabado. Esta armadura formaba parte de una habilidad que solo los más fuertes de los picos de 9º nivel podían dominar. Después de lo cual, sugirió que Liu Feng debería usar toda su fuerza o de lo contrario simplemente moriría, y Liu Feng accedió inmediatamente a tal cosa y atacó al oponente. Mientras tanto, Xiao Jin terminó el último muslo de pollo. Estaba frustrado porque mientras comía todas esas piernas Liu Feng seguía sin volver. Cuando Wu Kai apareció de repente detrás de él, el paradero de su comandante era desconocido, y por lo tanto estaba seguro de que era debido al regimiento de fuego, y tal vez si no se hubiera estado escondiendo para curar su herida, él también estaría acabado. Y mientras que Nonce y Liu Feng están desaparecidos en algún lugar, entonces tiene la oportunidad de matar a este niño y Beita para vengar al líder. Después de eso, se arrastró tan cerca del Dragon King como pudo y ya se estaba preparando para quitarle la vida. Terminaré aquí. Chicos, si les gustó este video y quieren la segunda parte, consigamos 1000 me gusta para este video. Suscríbete también al canal, haz clic en la campanita y deja un comentario. Hasta el próximo video.